por lo menos no se ha llegado a ese punto. Vamos a analizar este tema junto a Ricardo Alarcón, expresidente de Nacional, y junto a Leonardo Mendiondo, sociólogo y experto en violencia en el deporte. Muchas gracias por venir a los dos. Un gusto, muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, ¿cómo se vivía antes en la tribuna? Porque hasta el 87, hasta los clásicos mismos, Nacional y Peñarol compartían tribuna. Hasta la Amsterdam y la Colombe, es algo que hoy los más chicos creo que ni siquiera se deben imaginar, pero iban las hinchadas a la misma tribuna de Amsterdam. Mi padre de Peñarol, mi madre de Peñarol y mis 3 hermanos de Peñarol. Yo soy de una familia de condición muy humilde y cuando en mi casa había un peso, yo tengo diferencia de edad con mis hermanos, mucha, y mi hermano cobraba y yo tenía 10 años, 15, 12 años de diferencia con mi hermano. Y cuando había un peso, mi hermano me llevaba a mí, hincha de Nacional, y íbamos a ver a Nacional y íbamos a ver a Peñarol el sábado y el domingo. No íbamos todos los fines de semana porque no había plata. Y nos sentábamos juntos, todos, en la misma tribuna. Eso habla de, no de que antes fuera mejor que ahora, sino que creo yo que la mirada que hay hoy al deporte ha cambiado fuertemente. Pero como eso que decís vos de tu padre y tus hermanos, creo que es parte fundamental del tema, porque como lo alejamos de la realidad, ¿no? Yo recuerdo el Peñarol campeón del 87 y mi padre, que es de Nacional, gritando el gol de Peñarol, y el Nacional del 88 y mi tío, que es el mancha que me hizo de Peñarol, gritando el gol del penal de Tony Gómez, mirándolo conmigo hasta la madrugada. Y en algún momento pusimos más cerca el equipo de fútbol que al hermano o al amigo o a la persona que queremos. Y es como irracional querer que el otro pase mal, sufra, o terminar deseándole la muerte, ¿no? Lo cual es ya la locura total. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un compañero de trabajo, todos tenemos un vecino que es hincha del otro cuadro. La pareja. La pareja. Entonces, ahora, hemos hablado siempre mucho de la violencia. Y siempre hablamos de que la violencia está instaurada en la sociedad. Yo digo, en la historia de la humanidad es la historia de la violencia. Pero en el fútbol hay menos violencia que en otras áreas. Recién antes de ingresar estábamos hablando con Mendiondo y me decía la mujer estaba más insegura de pronto en el hogar que en una cancha de fútbol. Sí, lo habíamos hablado acá, Leonardo. Sí. Y ¿no? eso me parece que es un concepto fantástico. El problema, ¿saben cuál es, muchachos? A mi juicio, yo no soy especialista en violencia, pero mi visión de esto es que es muy fácil decir que la violencia está en la sociedad. Cuando nosotros decimos que la violencia está instaurada en la sociedad, lo que estamos haciendo es quitarnos la responsabilidad. Nos estamos quitando la responsabilidad. Y nos estamos olvidando que cuando yo empecé en Nacional, esto era una fiebre y entonces se arreglaba fácil. Ahora la enfermedad es muy grande. Es una epidemia. Y es una epidemia, se necesita un sanatorio. Ya no lo arreglamos con una pequeña medicación. Y entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia todos, que todos somos responsables. Y hay una cosa, no quiero monopolizar la palabra, pero Martín Ligüera, le hicieron un reportaje y Martín Ligüera dijo, nosotros como jugadores tenemos también que ejercer fuertemente un ejemplo para los hinchas. Y eso me pareció brillante de Martín, una expresión fantástica, que tenemos que valorar más los hinchas de Nacional que un gol de Martín Ligüera. Claro. Porque... Lo que pasa es que también en los jugadores a veces ejerce una presión desde la hinchada. Lo que decís, ¿no? De repente ese vínculo que tienen, yo qué sé, Pacheco y Recoba, que fueron amigos toda la vida y no pudieron ir uno a la despedida del otro, o lo que pasó con el Gas Pimienta en Argentina, que después cuando Boca quiso cruzar dijeron yo no podía ir a saludar o a ver cómo estaban los de River, porque si no la hinchada de Boca los mataba. Recién planteaba José Luis Rodríguez, el presidente nacional, que no podía ir al sepelio porque le consideraba que podía generar una situación de... Claro. Pero yo te voy a decir algo. Yo fui al sepelio del contador Juan Pedro Damián. Había asumido como presidente y fui al Palacio Peñarol. Y fui solo. Y por supuesto, a la salida, tuve que bajar a la calle y caminar 3 cuadras, hasta 3 cuadras o más, no sé, Uruguay, Mercedes, que había dejado el auto, porque a mí me pesetearon.
¿Está claro? Pero vos tenés que tener la capacidad de administrar eso, ¿no? Claro. De poderlo soportar. No quiero monopolizar la palabra porque acá tengo un especialista y creo que merecemos todos la pena escucharlo. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque sos hombre de fútbol, conocés las internas del fútbol, pero antes que nada quisiera enviar un abrazo a la familia y amigos de Fiorito porque hay muchos Fioritos que tienen pasión y van a la cancha con esa pasión extraordinaria que se confunden y los confunden, no sé si deliberadamente con las barras bravas, ¿no? El tema es muy simple. En el 85 eran los locos lindos de la Ámsterdam. Después fueron los inadaptados de siempre, en los 90. Y en los 2000 los violentos. Siempre en una confusión allí entre lo que era la pasión y la delincuencia. Yo creo que pasar de los locos lindos de la Ámsterdam a los inadaptados de siempre o a los violentos es una metáfora del cambio social. Que hemos cambiado y que hemos dejado que eso cambie. Porque el tema de solucionar la violencia, en mi modesta opinión, no es un tema para nadie, para muy poca gente. Yo reconozco que es un tema que vende y que vende mucho y que se emplea para vender y reconozco los esfuerzos que ha hecho Alarcón, aquí presente, y lo decía el programa anterior, pero desde un aspecto profundo, desde un aspecto interesante de ver y de desarrollar, cosa que no podemos hacer aquí, en este espacio. Ahora, Leonardo, en tu caso, una cuestión que el Ministerio de Interior maneja desde hace bastante tiempo, que dentro de las barras o dentro de las hinchadas también hay gente que está operando para organizaciones delictivas, ¿no? Por tráfico de drogas, por ejemplo. Es un hecho que no es menor. Seguramente son hinchas, seguramente tienen pasión, pero también utilizan ese ámbito para el delito, ¿no? Eso está claro. El problema fue la enorme confusión que toda la vida se hizo en no hacer esos distingos. Claro. Y el que existan esas cosas está implicando el fracaso de esas políticas deportivas. Claro. El más rotundo fracaso de esas políticas deportivas y la soberbia de no recurrir de pronto, como lo decía acá, a la Universidad de la República, a gente que ha trabajado mucho con el tema del fútbol y que nos tiene muchísimo que enseñar porque está pensado desde una cabeza que no comprende el fútbol, que no comprende lo que es una tribuna y que no comprende que el estadio no es un lugar aséptico de violencia. Es imposible erradicar la violencia. En tu caso sos hincha de Peñarol, sos experto en la violencia en el fútbol. ¿Te involucraste con la barra brava de Peñarol? Por supuesto, pero en aquel momento... ¿Cuál es la diferencia con la de Nacional? Bueno, hay muchas diferencias. En primer término, hay una, como lo decía el otro día, una institución formatea el imaginario de un cuadro y hay toda una historia de liderazgos carismáticos, por ejemplo, en Peñarol, que ha generado un imaginario mucho más duro que el de Nacional. Pero ¿qué pasa? Los tiempos cambian y la gente sigue viendo a las barras bravas, entre comillas, como las veía hace 10 años, 11 años, 12 años, 15 años. Cuando el tema ya no es así, cuando las distintas intervenciones que se trataron de realizar, yo diría que en el 2009 hay un punto de inflexión. En el 2009 hay un punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando comienza el Ministerio del Interior a trabajar con hinchas. Determinados hinchas. Entonces, ¿qué pasa? Los hinchas viejos, la vieja guardia, aquella que conocía determinados códigos, que las cosas se arreglaban de otra manera, a veces charlando. Yo voy a hablar con el líder de la barra de Cerro y le digo, bueno, vos asegurame que yo entro, yo te aseguro tal cosa, papá. Entonces, ¿qué pasa? Entró otra gente que desconocía toda una historia de negociación, ¿verdad? Y que ahora le pega un disparo y no sabe a quién le tira. Sí, claro. Además, en 2009 estabas en Nacional. Sí, yo quiero aclarar lo siguiente. Cuando yo me pego una ducha, lo primero que hago es lavarme la cabeza, no empiezo a bañarme limpiándome los pies. Entonces, vamos a ser bien claros. En el fútbol lo que tenemos que hacer es empezar a bañarnos por la cabeza. Y la cabeza implica un problema de tener claro el concepto de autoridad y el concepto de respeto. ¿Está claro? Ajá. Hay una frase que por allí dice,
no hay libertad si no hay paz. ¿Ah? Eso creo que lo decía Malcolm X. Claro, no hay libertad si no hay paz. Y, y uno cuando va al fútbol no tiene paz. ¿Por qué? Porque no hay libertad, porque ahora estamos pensando en que tenemos que chequearnos todos, la policía chequea a todo el mundo, Sí, vas etcétera, nervioso, etcétera. o sea. Más nervioso, ¿está claro? Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el fútbol lo que predomina es la falta de respeto a la autoridad. Yo pregunto... No solo en el fútbol, ¿no? Por eso también está pasando de las madres que golpean a las maestras. Sin duda, pero por supuesto que en la sociedad ocurren estas cosas. Claro. Pero ¿por qué hacemos hincapié en el fútbol? Porque la, entre comillas, poca violencia que hay en el fútbol genera una resonancia a nivel de la sociedad, porque el fútbol lo que hace es penetrar en todas las familias y porque se genera a través de la pasión. Los dirigentes, yo como presidente, yo descubrí que mi función principal como presidente era administrar la pasión. ¿Está claro? Sacar lo bueno de la pasión. Es que, claro, cuando yo iba a un clásico y tenía al presidente de Peñarol al lado mío, que, ojo, costó mucho que los presidentes viéramos un clásico juntos. Claro. A mí me costó mucho tener que aceptar, darle la mano al presidente de Peñarol y terminé dándole la mano. Ojo, con Juan Pedro tengo una muy buena relación. Pero yo terminé en la tribuna olímpica. En el pulmón. En el pulmón, teniendo que cruzar yo para el sector de Peñarol y dándole la mano al arquitecto Benech, representante de Peñarol, que era un dirigente más, que además, por ese abrazo que se dio con el presidente de Nacional, abandonó el fútbol. Entonces, acá tenemos que tener claro cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno. Los jugadores son absolutamente responsables, no están ajenos a la violencia. Ajá. Los dirigentes, por supuesto, que nosotros somos los que primero, porque estamos en la cabeza, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Los técnicos, los hinchas somos responsables como hinchas. Y los comunicadores, porque si nosotros hablamos el enfrentamiento que va a haber el próximo domingo, el duelo, los adjetivos calificativos que utilizamos. Es un partido de vida o muerte. Es un partido de vida o muerte. No nos damos cuenta de todas esas cosas. Yo recuerdo que un periodista destacado con el que tengo una gran relación personal de esta casa, una vez dijo, porque los hinchas de Nacional no sintieron que el himno en una fiesta patria se iba a cantar todo, y cuando terminó el Sabremos Cumplir, y empieza después el solo, sí. El solo es suave. Y la gente empezó con los bombos a gritar. Y en el noticiero se dijo que la hinchada de Nacional se habían comportado como ratas. Leo, eso es muy triste y eso tenemos que ser... ¿Por qué? Porque cuando a mí me muerden, perdóname, sí. Lo primero que tú haces, si me muerdes, es hacerme recordar que yo tengo dientes. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurrió después? Y después se suspende, no empieza un partido con Prudente y ese periodista recibió una agresión, que fue una situación de extremada violencia que nos avergonzó a todos los hinchas de Nacional. Sucedió en el Parque Central. Y si ustedes recuerdan, para ser claro en las responsabilidades, un expresidente de Nacional alentaba a los hinchas para que los hinchas gritaran y el jefe de la barra, Ramón, hacía lo contrario, le decía a la gente que se calmara. Por eso lo que decís de las responsabilidades y por eso es como echamos más leña a ese fuego o tratamos de conducir, Leo, eso de la violencia intrínseca que tiene el deporte que vos mencionabas, que creo que a veces también se pierde de vista, sobre todo por aquellos que no conocen de cerca el deporte. Y lo que en algún día yo decía hoy, la canción de Rubén Olivera, que decía chupen giles y esperá y los corremos en la bajada, se transformó en cantar canciones reivindicando muertes, que yo incluso públicamente alguna vez he dicho de adolescente las canté y pido perdón porque creo que cada uno tiene que asumir el lugar claro, pero donde también estaba. Uno a veces peca de inocente o de ignorante. Pero ¿cómo hacemos para...? Y no quiere decir que eso vos estés deseando la muerte de nadie. Bueno, en primer término,
la espontaneidad popular no se puede cortar así nomás, ni la creatividad de los hinchas se puede cortar así nomás, porque hay una lógica de emulación-distinción. Es decir, yo hoy en esta sociedad violenta me distingo del que es más violento a través de una canción. No obstante lo cual, yo las canté, y vaya si las canté, y cuando me tocó hacer la investigación, canté de los dos lados, ¿verdad? Para ver qué pasaba. Y las canté con placer. Pero también me di cuenta que esas canciones se banalizan y pierden el sentido original con las que fueron realizadas. Pero además, como decía Alarcón, a veces la violencia vende, Peñarol vende, Nacional vende. No nos enteramos lo que pasa en el interior, ¿verdad? Y también a veces pasan algunas cosas. Entonces, incluso le he contado algunos episodios de noticias que han generado, que he tenido la oportunidad de estar justo en ese momento de ver cómo una noticia impacta en la cabeza de un hincha y qué repercusiones tiene eso en una cancha. Y claro, hay que estar ahí en ese momento para darse cuenta de que los medios también formatean la opinión de las personas. Nunca se dice, por ejemplo, que las barras... Nunca se aclara lo que es una barra, lo que es una hinchada, lo que es una barra brava. Todo lo que es la Amsterdam, todo lo que es la Colombes, es una barra brava. No se sabe ni siquiera muchas veces lo que... No se sabe, y yo pregunto, ¿para qué está la inteligencia de la policía? Porque yo fui solo y logré distinguir esas cosas, y creo que fui el primero en hacerlo, ¿no? Sin policías y sin nada. Y ¿sabés lo que me dijo el referente de la barra de Peñarol en aquel momento? Vos vení, investigá todo lo que quieras y después decí lo que tengas que decir. Cero presión. En Nacional me dijeron lo mismo. Entonces, en aquel momento se podía, como bien dice Alarcón, se podía controlar, pero era más fácil estigmatizar. Era más fácil recortar el relato y no decir, por ejemplo, que como responsabilidad social muchas de esas barras hacían extraordinarias obras. Déjame terminar. Un segundito y ya seguimos Sí. analizando porque tenemos en el móvil en vivo desde la Plaza Tomás Berreta de Santa Lucía a Mario Calero, amigo de Hernán Fiorito, amigo íntimo, entre muchas cosas que compartieron también la pasión por Peñarol y varios festejos de aniversarios y estaba junto con él esa noche del 28 de septiembre en la plaza. Mario, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación para poder hablar sobre lo que fue mi amigo. La verdad que aún no podemos entender cómo pasó todo esto, cómo un pueblo como Santa Lucía, siendo tan tranquilo, vienen a ocurrir este tipo de cosas que día a día se están dando más en lo que es Uruguay. Y creo que ya tiene que ser un llamado de emergencia, ¿no?, para las autoridades, para todas las entidades que están a cargo de lo que es la seguridad de nuestro país. Creo que día a día estamos escuchando cada vez más cosas de violencia que cosas buenas, ¿no? Es lo que realmente lastima y hiere a todo este pueblo. Mario. Y creo que no... Sí. Mario, no. ¿Cómo fue esa noche? Porque vos estabas ahí en la plaza. ¿Cómo viviste vos esa noche todo lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hiciste para poder salir de esa situación? No, esa noche estábamos un grupo de personas simpatizantes de Peñarol cantando, celebrando el cumpleaños de nuestro club. Estábamos tranquilos, como lo hacemos siempre, reunidos entre amigos, entre todos conocidos. Cantábamos, agitábamos banderas, tirábamos bombas y en un momento de 30, 40 segundos fue que pasó todo. No te puedo explicar bien qué fue lo que pasó porque, o sea, yo estando ahí no logro aún captar todo lo que sucedió. Fue tan rápido, solo se arrancaron a escuchar un par de detonaciones, de disparos y lo que alcancé a hacer fue correr, al igual que algunos compañeros que tenía cerca. Había niños chicos, había gente mayor, había todo tipo de personas y la verdad fue algo de no creer. ¿Hernán estaba de espaldas, por eso no los vio venir y no pudo correr a tiempo? Sí, Hernán estaba cerca de donde estaban las banderas, parado ahí cantando como estábamos todos.
él fue uno de los primeros que lo recibió por la parte de atrás, por la espalda. Nunca vio venir todo lo que estaba pasando. Nosotros que estábamos un poco de frente, por eso fue que nuestra reacción fue correr. Lastimosamente él no pudo. Nosotros cuando pasó todo esto aún ni siquiera sabíamos que él había pasado por eso. Después nos llamó la madre y nos dio esa triste noticia que nadie quiere escuchar. Mario, ¿en algún momento ustedes pensaron que podía darse alguna situación con hinchas de Nacional? No esta tragedia que se generó ahí con balazos, pero sí algún hincha que pasara y que dijera algo, que hubiese algún tipo de enfrentamiento, ¿o no? Nunca había pasado nada y siempre era tranquilo cuando se reunían ahí en la plaza. No, nunca lo imaginamos. Santa Lucía es un pueblo chico, nos conocemos todos. Mismo en la barra de nuestros amigos tenemos gente que es hincha de Nacional. Nos conocemos todos sabemos quiénes son, dónde viven. Es imposible que algo así fuera a ocurrir. Más de decirte una broma como te digo, entre amigos, no pasaba. Un pueblo donde nos conocemos todos, donde cosas así nunca se imaginaron, nunca se vieron. Siempre cada uno celebraba el cumpleaños, sea de Peñarol o sea de Nacional, de su manera. Cada uno celebraba, cantaba y lo hacía sin ningún tipo de problema. Mario, ¿cómo queda tu relación con el fútbol ahora, no? ¿Sos de ir? ¿Pensás que vas a dejar de ir o de participar de este tipo de actos? Y no, creo que ahora todo puede cambiar, ¿no? Ya no es lo mismo decirle a mis padres o a gente allegada a mí que voy a ir a la cancha, que voy a ir a alentar, porque ya nadie te da la seguridad que antes había. Salir de casa, no sabes si regresar, o sea, es algo que realmente ya es alarmante, porque ya Uruguay se está yendo de las manos. Creo que lo que pasó es algo que nunca se imaginó, pero creo que ahora que pasó y que se dio, tenemos que tomar cabeza todos y recapacitar. Creo que Uruguay no merece estas cosas. Creo que ya es momento de parar, que algo tan lindo como el fútbol, que hace sentir tantas emociones, genere violencia. No se vio en ningún lado. El único lado donde se vio lo erradicaron y ahora está la muestra, ¿no? El fútbol europeo está muy por arriba del nuestro. Si queremos imitar eso, tenemos que tomar buenas acciones y empezar a actuar ya. Bien. Mario, ¿sabés cómo está el estado de salud de Sebastián Enciso, el otro chico que había sido herido de alta y lo volvieron a ingresar? No sé mucho, me he comunicado poco por el tema que estamos viendo nosotros. Claro. Pero lo que sí sé fue que estuvo un tiempo ahí en su casa con sus familiares y luego se arrancó a sentir mal de vuelta y tuvo que ser internado. No han dado más explicaciones ni nada cómo se encuentra. Creo que ahora en estos días me comunicaré para ver cuál es el estado de él. Bien. Mario Calero, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Muy bien, perdón que los corté. No, yo quisiera, Sí. no quise decirles a ustedes, pero quiero también transmitir mi más profunda solidaridad. Este es un hecho más que desgraciado, que lamentablemente seguimos viviendo, ¿no? Hay unos cuantos muertos a lo largo de la historia de distintos clubes y como hablábamos recién con Mendiondo, ojalá no sea un hecho más que dentro de poco lo olvidemos. Sí. Porque eso lamentablemente ha ocurrido en otras oportunidades y bueno, y hablamos y no pasa nada. Ricardo, vos hablabas de asumir las responsabilidades, de los mensajes que debe transmitir cada uno, de las acciones, de que no importen más los puntos que las vidas. ¿Qué hacía Alarcón cuando era presidente el 28 de septiembre? ¿Qué debe hacer el presidente nacional ese día? Mira, yo como hincha de Nacional festejo todos los días, no solamente el día del cumpleaños. Como me pasa con mi cumpleaños personal, digo, para mí todos los días los vivo como el último de mi vida, ¿no? Y entonces lo tengo que vivir con profunda intensidad. Lo que sí nosotros intentamos es no eludir las responsabilidades. Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, que en Nacional
a los hinchas de la barra, les dimos trabajo para construir el parque. Y la Don Porte la construyeron, además de la empresa constructora y demás, muchos de estos hinchas que intentamos incluirlos, no excluirlos. Claro. Porque nosotros lo que trabajamos fue en crear pertenencia, ¿ah? No en crear delincuentes. ¿Está claro? Y hay gente que lo entendió y gente que no lo entendió. ¿Qué quiero decir que gente que lo entendió y gente que no? Hubo dirigentes que nos criticaron porque dijeron que no salía muy caro, porque no eran trabajadores calificados. ¿Tá? Y también hubo hinchas que no quisieron, porque no tenían el hábito del trabajo. Pero el club le dio esas posibilidades. Cuando había el tema de entregar entradas, en Nacional se creó el Club de Donantes de Sangre. Vos querés entrada, venía a donar sangre. Y creamos el Club de Donantes de Sangre. Para hablar de algunas de los caminos de responsabilidad social, porque un club de fútbol, mejor dicho, un club como Nacional o como Peñarol, no son solamente clubes de fútbol. Son clubes que tienen la responsabilidad de crear valores, y valores positivos. Cada vez que jugábamos el domingo y éramos locatarios, invitábamos a los dirigentes del club con que íbamos a enfrentarnos a comer un asado en el Parque Central. Entonces nos juntamos con los dirigentes de Peñarol antes del Clásico, con los dirigentes de Danubio, con los dirigentes de Defensor, con los dirigentes de Liverpool, cada vez que jugábamos de locatario. ¿Saben lo que ocurrió al año siguiente? Los clubes nos empezaron a invitar a nosotros. Claro. Y nosotros fuimos a el Palacio Peñarol. La gente de Danubio, además de invitar a los dirigentes, invitó eso también a los referentes. Y no lo otro. No, pero ¿saben lo que es triste? Que me di cuenta mucho tiempo después. Que esa reciprocidad se dio con Nacional. Pero no se dio cuando entre ellos jugaban. Claro. Entonces, digamos, se vio la punta del iceberg. Bien. No se trabajó y se acabó en profundidad. Claro, una pregunta para Mendondo antes de volver al móvil en Santa Lucía. Porque uno siempre dice, bueno, hoy Gastón hablaba, ¿no? Que esto tiene que ver también muchas veces con el narcotráfico, con la delincuencia, o la falta de apego al trabajo, adicciones y otra cantidad de temas. Ahora, en este caso y en otros casos que estuvimos recordando, como por ejemplo el de Héctor Dacuña, los atacantes tenían un nivel socioeconómico alto, algunos van a universidades privadas, llevan una vida aparentemente normal entre la familia, el ámbito educativo, el trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando entra a una cancha? Y estos que atacaron a Fiorito también. Por eso también. Un nivel alto. Yo quiero terminar un poco apoyando, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alarcón. El tema del fútbol mueve pasiones y nos saca de lo que es nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Saca lo peor de uno en algunos casos. No, saca lo peor de uno según, porque también todo el tiempo estamos escuchando las cosas malas, pero por ejemplo no hablamos de las maravillosas obras que ha hecho la barra de Nacional, de beneficencia, o las peñas, de las cuales Fiorito pertenecía a la de Santa Lucía, ¿no? De obras de beneficencia y de trabajo. Y los vemos en la tribuna de pronto, de espaldas, con un trapo, y ahí hay un barra brava, ¿no? Entonces, creo que hay, es lo que yo te decía, hay una dinámica, emulación, distinción, donde la distinción pasaba, y esto lo escribí hace 14 años, por ver quién era el más violento. Y el tema de los trapos es un tema sensible, o las banderas es un tema sensible. Yo le contaba a Alarcón que a partir de un titular de un diario completamente falso se genera un episodio que bien pudo haber ocasionado una muerte, y bueno, dio la casualidad que justo estaba ahí en ese momento y pude comprender que los medios también deben de tener una responsabilidad social y que está bueno vender, pero está bueno también... ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título? Hinchas de Nacional le robaron una bandera a hinchas de Peñarol, no voy a decir el diario, que quiere que lo busque, pero lo cierto que fue en el año 2002 y eso generó un problema. Yo creo que los medios de comunicación, si bien nos dan la oportunidad de venir
2 minutos a charlar sobre este tema cuando tendríamos que hacer seminarios y mucho más. Es mucho más lo que se le dedica a los aspectos negativos. Respecto a lo que me decías tú, traficante sí, pero a ver, traficante era el supuesto chico que balearon y lo dije acá antes, no tenía nada que ver. Drogas se vendieron toda la vida en el estadio, en todos lados, en todas las tribunas, incluso en el palco. Entonces, a veces ese agregar el tema de las drogas, cuando sabemos que mucha gente públicamente conocida las consume también y no se les ocurre salir a matar, ¿no? Perdón, no solo la hinchada, la dirigencia también. Pero por supuesto, la dirigencia, la clase política, pasa en todos lados. Entonces, yo creo que nos tendríamos que sacar un poco, ser un poco más honestos, ser un poco más respetuosos. Yo creo que el tema de la seguridad no es un tema profundo para nadie, excepto, como siempre lo he dicho, para Alarcón. E incluso ha sido un tema serio para las propias barras antes de ese quiebre, que intentaban mitigar los episodios de violencia, pero obviamente la capacidad de control que tenía una barra en un contexto de 15.000 personas era muy poca. Claro. Entonces, el tema fue mal leído por las autoridades, fue mal legislado por los legisladores, se tomaron más de 40 medidas que ninguna funcionó por distintas razones, se trajeron expertos de Gran Bretaña, a Chris Waller, y claro, yo creo que adentro tenemos buena gente, gente que ha pensado esto, no desde el titular, como hablábamos hoy, sino de la raíz profunda del tema, y pensar que el fútbol no es el reflejo de la sociedad, el fútbol es la sociedad. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, claro. Porque hay una esperanza, ¿sabes? Y yo creo que la esperanza está en la selección uruguaya. ¿Y por qué en la selección uruguaya? Y bueno, porque la selección uruguaya, insisto, porque los primeros barras somos los dirigentes, vuelvo a repetir. Va a jugar el jueves la selección y no va a pasar nada. Exactamente, claro. Y la gente... Y ahí hay de todos los cuadros. Y hay de todos los cuadros. Entonces, evidentemente, acá hay responsabilidad. Hay que copiar más de la selección. Hay responsabilidad de todos. Bien. Nadie está ajeno. Y entonces no me gusta eso de que vivimos en un ambiente de violencia, en una sociedad violenta. Ahora está bueno y perdón, hay un tema que no lo tiene el resto del fútbol. La selección, los técnicos y los jugadores tienen credibilidad. Claro, cosa que no ocurre con el resto del mundo del fútbol. Y eso no es un tema menor. No, Alarcón y Mendiondo, muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar este tema. Y hay muchísimo más para hablar, es evidente. Ya los tendremos por acá de nuevo. Esperemos que con otras noticias y hablando desde otro lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ahora volvemos al móvil de Santa Lucía, donde allí se encuentra Raúl Estramil, el alcalde de Santa Lucía. Buenos días, Estramil. Gracias por este móvil.